¿Qué pasaría si te digo que esa cantidad de proteína que has estado consumiendo no es realmente la que necesitas? ¿Qué sucede si te digo, puede ser que puedas ahorrar ese dinero que estás gastando ahora y invertirlo en otra cosa, ya sea alimentario o algo más? Bueno, te invito a quedarte y aprender un poco más de lo que es esto del consumo de proteínas. ¿Qué tal, gente de Comiendo Conciencia? Por fin hoy les traigo el video sobre cuánta proteína necesitamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto de las proteínas? Siempre se ha hablado, y yo también tenía la creencia hasta hace poco, que debíamos consumir grandes cantidades de este nutriente, de las proteínas, que por lo general yo iba a necesitar entre 1.2 a 1.6, por ejemplo, si es que quería ganar masa muscular o si es que estaba en un déficit calórico, es decir, consumiendo menos calorías de las que necesito para poder definir y quitar esa grasa que tengo. Debería comer hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Pero todo cambió hasta que vi a un nutricionista en Instagram que hablaba de que en verdad uno necesitaba muy poca proteína. Así que hice la tarea y me puse a investigar. Me demoré. Esto de la ciencia se demora y hay cosas importantes que aprendí en el camino. Estadística, no sé nada de estadística, a pesar de que alguna vez estuve en la universidad, en mi otra carrera, no recuerdo, y hay hartas cosas que tenemos que tener en consideración para poder evaluar y determinar si es que un estudio científico, ojo, que estamos leyendo, realmente nos va a servir, porque hay diferentes metodologías y hay algunas que son más completas que otras, ¿ya? Así que nada, vamos a ello y vamos a hablar de los estudios que estuvimos leyendo, que me demoré porque, como dije, no recuerdo mucho de estadística, no sé mucho, pero fui reforzando algunas cosas en la medida que fui leyendo. Partimos con un estudio de uno de los grandes, Stuart Philip. Bueno, empezamos con un metaanálisis que se llama The Protein Intake to Support Muscle Mass and Function in Healthy Adults. Bueno, ¿qué es lo que se vio acá? Se seleccionaron diferentes estudios ya con un criterio de inclusión, el cual fue el siguiente: que se hiciera en personas de más de 18 años, desde los 18 años en adelante, que estuvieran entrenados o no entrenados, que estuvieran sanos y que tampoco tuvieran algún suplemento o utilización de suplemento en estos estudios que también ayudara a la ganancia de masa muscular, como por ejemplo creatina, anabólicos, que pueden ser los asteroides o esteroides, omega 3 u algún otro que es el HMB, cual no he estudiado todavía, pero vamos a averiguarlo. Bueno, ¿qué ocurrió en este estudio? Analizaron en total 74 estudios, habían analizado mayor cantidad, pero por los criterios de inclusión y exclusión que tiene cada estudio, bueno, finalmente quedaron 74 estudios para analizar. ¿Qué fue lo que vieron y qué era lo interesante? Que se quedaron mayormente con estudios que las intervenciones eran durante 12 semanas, ¿ya? En promedio, es decir, unos 3 meses que estuvieron en esa intervención, aumentando el consumo de proteína y también entrenando a las personas. Entonces se encontraron dos grupos, que unos entrenaban y unos que no, y tenían diferentes consumos de proteínas, unos más bajos, que eran menor a 1.2 gramos por kilogramo de peso al día, y otros que eran mayor a eso, pero hasta 1,59, y un tercer grupo que era más de 1.6 gramos o 1.6 gramos por kilogramo al día. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, a lo largo del estudio en verdad se hablaban diferentes cosas, de que claro, se veía una cierta mejoría con una cantidad mayor a 1.2, por ejemplo, pero que aún así la evidencia era entre baja a moderada calidad. Ninguna era como tan contundente y tampoco había una significancia estadística o clínica tan relevante para esto, para decir si efectivamente esta cantidad de proteína es la que tienes que consumir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A lo largo del estudio, que voy a dejar por acá algunas imágenes, se habla de que, claro, puede servir, que no está claro, hay que investigar más.
y no era tan concluyente lo que se hablaba, por lo menos en la discusión. Tampoco era como que se apuntara hacia algo en concreto. Sin embargo, al final del estudio se habla de que se recomendaba una ingesta mayor o igual a 1.6 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Esto porque se había visto que en poblaciones jóvenes, es decir, adultos jóvenes antes de entrar a la tercera edad o menores de 50 años, 55 años, lograban una buena ganancia de masa muscular. Aproximadamente era, no recuerdo bien, 1.7, 1.5 y por ejemplo versus consumir bajo los 1.2 gramos se veía una ganancia de la mitad, es decir, como 800, 500 gramos más o menos de masa muscular o masa libre de grasa. Pero bueno, dentro de las limitaciones también se habla de eso, de que no se puede estimar tampoco como cuánta cantidad realmente es lo que se gana en musculatura, porque en los estudios, es importante esto, se habla de cantidad de masa libre de grasa, que puede ser hueso, puede ser musculatura o alguna otra cosa. En este estudio que les menciono de Stuart Phillips también se evaluó la fuerza ejercida o fuerza ganada en diferentes ejercicios para tren superior y tren inferior. Se veía que en el tren superior no había una gran diferencia entre consumir más o menos cantidad de proteína, pero sin embargo sí se observó una diferencia importante en lo que es la ganancia de fuerza desde el miembro inferior, es decir, en ejercicios como sentadilla o prensa de piernas. Sin embargo, tampoco es algo tan concluyente nuevamente. Luego tenemos otro estudio que es interesante, que es uno sobre la dosis respuesta y la relación entre el consumo de proteína y el aumento de la masa muscular, ¿ya? Un review sistemático y metaanálisis de controles randomizados. Bueno, acá ¿qué es lo que se vio? Se vio la suplementación con proteína en diferentes poblaciones, ¿ya? En adultos principalmente, adultos sanos y personas jóvenes mayores de 18 años, ¿ya? ¿Y qué fue lo que se vio? El aumentar mayormente en una cantidad de 0,5 gramos por kilogramos de peso corporal al día, se notaba en una mejor ganancia de masa muscular, ¿ya? Bueno, aquí se vio que consumiendo 1.3 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal se lograba ganar entre un 0,06 de masa libre de grasa sin hacer ejercicio y un 0,4 de masa libre de grasa realizando entrenamiento de fuerza. Por otro lado, el consumir mayor cantidad de esta, entre 1,3 y 3,5 gramos por kilogramo de peso, no mostró mejoras significativas. De hecho, la ganancia de masa fuera del entrenamiento de fuerza fue de un 0,08, es decir, 0,02 kilos de diferencia, nada más, y con el entrenamiento la ganancia incluso era hasta menor, era de 0,26, ¿ya? Y bueno, acá se concluía y se hablaba de que el aumentar en un 0,1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal al día traía beneficios a la ganancia de la masa libre de grasa, como puede ser la musculatura. Ahora bien, los autores recalcan harto de que sobre los 1.3 no habría mayor beneficio, que hasta 1.3 sería el beneficio máximo que podríamos tener. Pero es importante también mencionar de que aquí hablan de que el entrenamiento de fuerza es el que principalmente modularía la respuesta de la ganancia de masa muscular. ¿A qué se refiere? Que yo al consumir, como decía, mayor cantidad de proteína de los 1.3 a los 3,5 gramos, mi ganancia es menor. Pero si yo entreno de una forma adecuada, puedo mermar ese efecto y lograr igual una buena ganancia de masa muscular. Pero luego, aquí entramos a otro estudio que es bastante interesante y que es de este año, del 2025, ya de febrero, que habla de un nuevo concepto para establecer los requerimientos de proteína, ¿ya? Este estudio se basó en ver lo que es el balance nitrogenado. Un poco de fisiología rápida. Cuando nosotros hablamos de metabolismo de nitrógeno, es metabolismo proteico, es decir, cuánto entró, cuánto utilicé y cuánto fue lo que salió, ¿ya? Si es que yo consumo poco nitrógeno, no me va a salir, entonces voy a quedar debiendo, mi balance nitrogenado va a ser negativo. Si consumo más nitrógeno del que ocupo, va a salir y va a salir
positivo, entonces tengo un exceso de nitrógeno. Por el contrario, si es que yo consumo la cantidad de nitrógeno que tengo que consumir, quedo en cero y quedo en un balance, ¿ya? El nitrógeno está presente en todas las proteínas y se puede calcular como por cada gramo de nitrógeno es 6,25 de proteína. ¿Qué fue lo que se midió en este estudio? Ahora sí, volviendo a este nuevo concepto que se está estableciendo para el requerimiento de las proteínas. Mediante un marcaje de nitrógeno, ¿ya? De isótopos de proteína, se midió la cantidad que se absorbía y cuánto era lo que salía. Hay varias cosas acá, pero principalmente se habla de que existe un balance nitrogenado durante el día. Es decir, yo tengo un consumo y un gasto de nitrógeno estándar, ¿ya? Al día yo voy a gastar una cierta cantidad de nitrógeno y eso va a estar dado por mi actividad física, por mi composición corporal, diferentes factores. Entonces se supone que eso es una constante y que lo más importante para restablecer esa pérdida de nitrógeno es consumir la cantidad de proteína necesaria, ¿ya? Pero aquí está lo importante, que para estimar este gasto de nitrógeno que yo tengo, la mejor manera que encuentran los autores es estando un día en ayuna y luego medir el balance nitrogenado. Y con eso yo puedo decir claro que yo gasto esta cantidad de nitrógeno. ¿Por qué? Porque si yo consumo una X cantidad de proteínas que contienen nitrógeno, mi balance nitrogenado se puede alterar. ¿Y esto por qué está dado? Porque el cuerpo igual se va a acostumbrar a una cierta cantidad de nitrógeno o de proteínas. Entonces es bien importante ese dato porque ya nos dilucida de que nuestro cuerpo se puede adaptar. Y de hecho en este estudio los autores mencionan de que esa adaptación puede ser entre unos 5 a unos 8 días. Es decir, si es que yo en estos momentos estuviese comiendo, extrapolando esta información, 1,3 gramos de proteína, que habíamos visto que era lo más óptimo, y yo bajo a consumir 1 gramo y mantengo mi entrenamiento, lo más probable es que yo quede en un balance negativo. Es decir, mi cuerpo va a estar ocupando más nitrógeno del que yo estoy consumiendo. Por tanto, puede ser que exista una baja de masa muscular, pero eso es un periodo adaptativo, que como bien dije, se demora entre unos 5 a unos 8 días. Ahora, acá calculaban el catabolismo proteico de 24 horas, que es constante mediante una conversión de lo que es un aminoácido que es la fenilalanina pasando a tirosina, ¿ya? Y eso se extrapolaba a 24 horas. Lo que pasa es que esos aminoácidos el cuerpo puede generar o uno o el otro, entonces va a cambiar dentro del cuerpo y eso se puede medir y nos dice, ya, esta es la cantidad que se convierte de tirosina a fenilalanina o de fenilalanina a tirosina. ¿Ya? Eso es lo que hace básicamente. Entonces, con esto se establecen estos nuevos conceptos de un balance nitrogenado, que hay un catabolismo, o sea, utilización de nitrógeno estandarizado, ¿ya? Que es constante durante el día para cada individuo, y que bueno, se estiman los requerimientos, se pueden estimar mediante esta conversión de la fenilalanina a la tirosina, o bien haciendo ese ayuno de un día, que es poco ético para investigarlo, y ver cuánto es lo que realmente gastamos. Y finalmente el estudio que más me demoré en leer y en analizar, porque tiene mucha estadística, demasiada, la verdad. Bueno, este estudio es un estudio del año 2003 y que es bastante importante porque se cuestionan y analizan o reanalizan la recomendación que da la FAO, la OMS, respecto al consumo de proteínas y niveles seguros de ingesta. Que bueno, tenemos el RDA, que es lo recomendado, y también está el EAR, que es el consumo estimado promedio. Bueno, está eso. Entonces acá los autores se lo cuestionaron. ¿Y cómo lo hicieron? Analizaron diferentes estudios, aproximadamente unos 200 o un poquito más, de balance nitrogenado, pero buscaron un balance nitrogenado neutro, que como bien había mencionado anteriormente, quiere decir de que consumo una cierta cantidad de nitrógeno o de proteínas y lo que gasto es lo mismo que consumí, por tanto quedo en cero, ¿ya? Bueno, analizaron muchos estudios y mediante herramientas estadísticas lograron analizar toda la información
calcularla, ordenarla y sacar quizá algunos datos que no están netamente expresados por los cálculos, ya que habían varias limitaciones de los estudios, que algunos sí presentaban algunos datos, otros no. Entonces algunos datos fueron extrapolados mediante diferentes herramientas estadísticas, como les digo, y de ahí obtuvieron lo que es el RDA y también el EAR del consumo de proteína. Y de hecho se veía de que realmente el consumo que necesitamos, en la mayoría de los casos, hablando de poblaciones sanas, ya sea jóvenes, adultos y personas mayores, es el mismo que se recomendaba en la OMS. Es decir, con un 0,8 o un 0,85 estaríamos cubriendo todo nuestro requerimiento de proteínas. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasa en los deportistas? Bueno, en los deportistas también, según este estudio. Si bien no fue la población como tal que se analizó, y de hecho es una de las limitantes, porque también mencionan de que el factor de actividad física también podría condicionar, pero en este caso no se observó, porque los estudios claramente no apuntaban tanto a eso. Y lo otro también importante que podría afectar a la cantidad de proteínas que se pudiesen necesitar es la ingesta de calorías que estamos teniendo en el día. Es decir, si yo consumo menos, puede ser que necesitemos más, o si consumo más, puede ser que no necesite tanto. Pero también hay que tener en cuenta el periodo de adaptación que tenemos por el consumo de proteínas, ¿ya? Acá estimaron el RDA y el EAR, que el EAR fue de 0,65 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. El RDA, perdón, que cubre aproximadamente el 97,5% de la población en general en cuanto a su requerimiento, fue de 0,83 o un 0,85 también podría ser. Y ahora, un dato interesante que soltaron acá en este estudio es que las mujeres pueden necesitar incluso menos proteínas que los hombres. ¿Y esto por qué, se preguntarán? Esto debido a la variedad del IMC que tienen, y que también suelen tener mayor cantidad de masa muscular. Aproximadamente mencionaban acá que era de un 20%. Y también se hablaba de la cantidad de proteínas que suelen requerir las personas mayores. Acá no está bastante claro, ya que la población que se analizó era mayormente adulta, no adulta mayor, que eran creo que 2 estudios que hablaban sobre las personas mayores dentro de todos los que analizaron. Y nada, decían que puede ser que igual se necesita un poco más. Y acá hay un punto importante también, que así como yo y quizás ustedes han escuchado de que requerimos mucha más cantidad de proteínas. Eso igual puede estar dado por la institución de salud del país, ¿ya? No es como que sea una obligación o algo netamente necesario y que esté dado por un estudio, sino que una población quizás para anteponerse a algún posible problema puede decir: estos requerimientos son los que debemos cumplir como población. Por ejemplo, adultos mayores un 1.2, un 1.1 de proteínas, pero eso está dado más que nada por la Organización de Salud del país, ¿ya? Eso es importante. Y bueno, dentro de todo esto, los autores hablan de algunas limitaciones, como bien había adelantado. Puede ser la actividad física, el consumo de calorías. Está también la edad, que podría ser un contribuidor a la diferencia en la necesidad de proteínas, como también puede ser el género. Y finalmente hacen harto hincapié en el periodo de adaptación, que son entre unos 8 a 2 semanas, hablan entre 8 días y 2 semanas que puede uno demorarse en adaptar la cantidad de proteínas que puede necesitar. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo y comenta qué te pareció. Si te quedó alguna duda, voy a responderla.